Señor, ayúdanos. Gracias por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a entenderlo, creerlo y caminar en esa misericordia como tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 107 comienza el quinto libro de los Salmos. Este Salmo comienza donde termina el Salmo 106 con el pueblo de Dios en exilio, clamando a Él para que los salve y los reúna de entre las naciones. Las preguntas que ellos se hacían en ese momento eran: ¿Dios es bueno? ¿Dios cumple con sus promesas a su pueblo con el que había hecho un pacto? ¿Dios aún está con ellos? ¿A los abandonó en sus pecados y tribulaciones? Permíteme hacerle las mismas preguntas a la luz de tus pecados y tribulaciones. ¿Dios es bueno? ¿Dios es fiel a su pacto contigo y con la iglesia en Cuba? ¿Dios está contigo, con nosotros? Yo hago estas preguntas porque todos somos tentados a pensar que quizás Dios está distante por las tribulaciones que estamos pasando o los pecados que hemos cometido. Nosotros podemos sentirnos distantes de Dios y su pueblo. Pero el Salmo 107 contesta nuestras preguntas con un retumbante sí. Dios está con nosotros porque Él es fiel a sus misericordias. Dios no nos abandona, al contrario, nos congrega, nos redime. Él es fiel a su esencia. Dios es bueno y misericordioso. Él está con nosotros y nos redime en medio de nuestros pecados y tribulaciones. Es lo que dice los primeros 3 versículos del Salmo 107. Miran, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Dan gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Díganlo los redimidos del Señor. ¿A quienes ha redimido de la mano del adversario? Y los ha reunido en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esta respuesta de Dios es que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Estoy con mi pueblo para redimir mi pueblo y para congregar mi pueblo. Redimir mi pueblo, congregar mi pueblo, primero con Dios y entonces uno al otro con nosotros en Cristo Jesús. En respuesta a quien Dios es, el salmista nos llama como pueblo de Dios, darle gracias por redimirnos y por congregarnos. Dale gracias por redimirnos y por congregarnos. Es el punto principal, si están tomando notas, el punto principal de este salmo es lo siguiente: da gracias al Señor, da gracias al Señor, da gracias al Señor por su misericordia que te redime y te congrega como su pueblo. Da gracias al Señor por su misericordia que te redime y te congrega como su pueblo. Es lo que vemos en estos primeros 3 versículos. El salmista llama al pueblo de Dios a dar gracias al Señor por su misericordia que redime a su pueblo del exilio y los congrega en la tierra prometida. Misericordia habla de la lealtad
lealtad de Dios hacia su pueblo. Es la palabra hebrea chesed. Como dice Trimble Longman en su comentario, la palabra para misericordia, chesed, puede ser traducida a lealtad y habla del compromiso de Dios de honrar su pacto con Israel. Este compromiso se concreta en la creación y más específicamente en los hechos redentores de la historia. La misericordia de Dios habla de su misma esencia, quien Él es. Dios es constante en su amor, bondad y generosidad. Dios es fiel a su pacto. El salmista enumera 4 grupos que representan 4 tipos de exilio y tribulación, de los cuales Dios rescata a su pueblo y por los cuales su pueblo da gracias a Dios. Su misericordia permanece para siempre. Amén. Este salmo habla a todos nosotros, ya que todos hemos estado en estas situaciones donde nos sentimos solos, abandonados o separados de Dios. Y otros en algún momento por causa de nuestros pecados o por los pecados de otros hacia nosotros. O simplemente por causa de la condición fallida de este mundo. Este salmo nos da el lenguaje. Este salmo nos da el lenguaje de agradecimiento y alabanza a Dios en medio de nuestras tribulaciones, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén. Él nos va a redimir, Él nos va a congregar, Él nos va a acercar a sí mismo en comunidad para que le demos gracias y lo imitemos y hablemos de su bondad y brillemos frente a un mundo oscuro con personas hechas a su imagen y semejanza. Vamos a hacer eso hoy. Antes de examinar estos 4 grupos, quiero que presten atención a la fórmula que se encuentra en cada grupo. Primero vemos la descripción de la tribulación o el exilio del pueblo de Dios. La descripción se encuentra en los versículos 4, 10, 17 y 23. Esta tribulación, este exilio representa nuestro sentido de soledad y distanciamiento de Dios y de los unos con los otros. Hermano, ¿dónde te sientes solo? ¿Dónde te sientes distante de Dios y de otros? ¿Dónde te sientes exiliado? Segundo, cada grupo tenemos este clamor. Segundo, vemos el clamor del pueblo de Dios por ayuda. Su clamor por ayuda es muy específico y comienza con la misma frase en cada uno de los 4 grupos en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Esta frase se encuentra en los versículos 6a, 13a, 19a y 28a. Clamemos al Señor hoy en nuestras tribulaciones con la certeza, hermanos, de que Él escucha nuestro clamor y va a responder de acuerdo a su carácter y para nuestro bien. Tercero, en cada grupo vemos la ayuda redentora de Dios.
La ayuda de Dios es presentada con el lenguaje en la visión Nueva Vida de Serénicas, y Él los libró o sacó o salvó. Y Él los libró, sacó, salvó de sus aflicciones. Encontramos esta frase en los versículos 6b, 13b, 19b, 28b. La fidelidad de Dios está en plena demostración aquí. Su misericordia está en plena demostración en nuestras vidas, queridos amigos. Solo tenemos que reconocerlo. Y bueno, cada grupo tiene el cuarto pedazo, vamos a decir eso. Cuarto, está el llamado a dar gracias a Dios por su misericordia, fidelidad a su pueblo. Este llamado comienza con las mismas palabras en cada grupo. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Se encuentra esa frase en el versículo 8, el 15, el 21 y el 31. Ahora, vamos a examinar cada grupo, ya que nos describe a todos cuando nos encontramos en estas situaciones que nos tientan a pensar que Dios está en contra de nosotros o que nos está castigando por nuestros pecados o los pecados de otros. Lo que nos dicen es que Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a su pacto con nosotros, escúchame bien, en Cristo. Predicamos Cristo desde esa. Básicamente estos grupos señalan a los hechos redentores de Cristo que revelan su misericordia en nuestras vidas y situaciones. Para nosotros le creamos y le damos gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillosas obras hacia nosotros en Cristo. Y si usted está aquí y no es creyente, somos una iglesia cristiana. Así que cuando predicamos el Antiguo Testamento, predicamos a Cristo. Porque Cristo cumple con cada salmo. Él cumple con cada promesa. Aleluya. Las promesas lindas a su pueblo. Sí, vamos a ver. Primer punto. A los que se sienten en el desierto del exilio, el Señor les habla en los versículos, empezando con el versículo 4. El pueblo de Dios se encontraba exiliado de la ciudad de Dios, hambriento y sediento. Y empezando en el versículo 4, Dios le da esperanza y nos da a nosotros esperanza. Léalo conmigo. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Tu alma se está desfalleciendo en ti esta mañana. La audiencia original aquí es el pueblo de Israel que se encontraba exiliado en Babilonia cerca de los 540 AC. Dios escucha su clamor como Él escucha nuestro clamor por redención y nos libra. Mira los versículos 6 a 7 de nuevo. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró, amén, de sus aflicciones. Y los guió. Él nos libra y Él nos guía. Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Qué lindo. Dios hizo un camino para que Israel regresa del exilio. Este regreso y redención señala a Jesucristo, tal como detalla Juan el Bautista al referirse a este salmo cuando se llamó a sí mismo la voz clamando en el desierto, señalando al Salvador, quien redime su pueblo del desierto, del exilio,
de sus pecados. Ese Salvador es Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos llama a dar gracias a Él por su misericordia. Mira conmigo versículo 8 y 9. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Querido hermano y hermana, Jesús hace un camino para que nosotros, a veces nos sentimos perdidos en el desierto del exilio, Él nos hace un camino a su ciudad, su pueblo. Él va a satisfacer tu añorante y alimentar tu alma hambrienta con cosas buenas. Él te ha redimido y te ha dado y te ha congregado en su ciudad habitada y te ha dado de comer, y por eso dale gracias a Él. Segundo grupo. El segundo grupo se encuentra en la oscuridad del pecado que le esclaviza. El segundo grupo, empezando con versículo 10, se encuentra en las tinieblas o en la oscuridad del pecado que le está esclavizando. Déjame recordarles, hermanos, Dios nos libra cuando estamos atrapados y esclavizados en nuestros pecados y sin esperanza. En los versículos 10 a 12, el salmista usa un lenguaje poético para captar el sentido de desesperanza al estar esclavizado en pecado. Leemos los versículos 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Esto te describe a ti en varios momentos en tu vida y ministerio. Tú estás atrapado en tu pecado y vives en la oscuridad en algunas áreas de tu vida: enojo, lujuria, temor, incredulidad. Hermanos, Dios es fiel a su nombre y a su pacto. Clama a Él y dile: Señor, redímeme por honor a tu nombre. Lea conmigo versículo 13. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Jesús nos lleva de la oscuridad de nuestro pecado a la luz de su justicia. Jesús rompe las cadenas del pecado que esclaviza para que le sirvamos con gozo. Esta liberación señala a los hechos redentores de Cristo en la cruz y a través de su resurrección de entre los muertos. De nuevo, si usted no sabe de lo que estoy hablando, no es creyente. Gracias por venir. Pregúntale a los que están ahí aquí sentados. Esas son las buenas noticias que predicamos. Y Él, llamado del salmista, es a las gracias a Dios por su redención. Y ese llamado hace eco a través de la historia y llega a nosotros hoy en la Habana Vieja, en la iglesia Nueva Vida. Tenemos que darle gracias a Dios
Queridos hermanos, mira versículos 15 a 16. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos a las barras de hierro, pedazos. Nosotros agradecemos a Dios por librarnos de la esclavitud del pecado y declararnos libres para ser sus hijos e hijas, quien el Hijo de Dios libera es verdaderamente libre. Tercer grupo es el grupo que se encuentra viviendo lamentablemente las consecuencias de su rebelión necia. Este tercer grupo, empezando con el versículo 17, es el grupo que está viviendo las consecuencias de su rebelión necia. Hermanos, todos llegamos a esos lugares en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nuestra rebelión nos ha llevado a lugares de tribulación y aflicción. Léalo conmigo, versículo 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Dónde estás sufriendo hoy por tu rebelión? Vuélvate al Señor, arrepiéntete y clama por liberación y misericordia. Al hacerlo, hazlo de esta manera. Ora, como leemos en este salmo. Señor, ten misericordia por honor a tu nombre y carácter, pues tú eres un Dios misericordioso. Y Dios va a escuchar tu oración y darte la gracia para arrepentirte mientras Él te redime de tu rebelión. Versículo 19. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Jesús nos sana de la herida mortal de nuestro pecado y nos lleva a la tierra prometida de su provisión y gracia. Jesús, nuestro Redentor, vino a librarnos del último sufrimiento de la muerte y separación de Dios eterna, a través de sus maravillosas obras, su vida, su muerte, su resurrección, su asunción por sus escogidos. Sus obras nos dan certeza del perdón y la gloria que Él va a compartir con nosotros. ¿Qué promesa? Por toda la eternidad. Da gracias, oh redimidos del Señor, por su misericordia. Versículo 21. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Por eso cantamos con voz alta. Con gozo, el gozo del Señor. Amén. El cuarto grupo. Number 4. You ready? Okay. Cuando a veces te encuentras amanezado por las tormentas de esta vida. Los que se encuentran amenazados por las tormentas de esta vida. La última situación, el último grupo en la que a veces nos encontramos es simplemente las tormentas de la vida que enfrentamos mientras avanzamos para declarar el Evangelio de Dios y edificar su iglesia. Tal como aquellos
a quienes se describen en los versículos 23 a 31, nosotros nos encontramos en los mares de la vida que simplemente son demasiado para nosotros. Versículo 23, míralo conmigo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento. ¿Quién levantó el viento? Pues Él habló. Él levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se temblaban como ebrios, y todo su pericia desapareció. Lo que resulta es que estas tormentas son creadas por Dios, con el fin de llevarnos a un lugar donde reconozcamos que no podemos librarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas tormentas para ti, mi hermano, mi hermano? ¿Son económicas, relacionales, espirituales? Cuando estas tormentas amenazan con destruir tu vida y tu ministerio, clama a Dios, quien te va a redimir de acuerdo de su soberanía para su gloria y tu bien. Versículo 28. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, aleluya, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y los guió al puerto anhelado. Oh, sí, Señor, por favor. Fíjense que el agradecimiento aquí incluye la fe de que Dios va a callar las tormentas y traernos aguas mansas en nuestro refugio deseado. Yo creo que esto señala a Jesús en los mares tormentosos de Galilea, cuando a los vientos y a las olas, comando a los vientos y a las olas a cesar. Solamente escucha esto. Mateo 8, 24, 27. Mateo 8, 24, 27. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Señor, perdónanos. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús calmó la tormenta de la ira de Dios contra nosotros, nuestro pecado, al tomar la ira por nosotros y levantarse de entre los muertos para nosotros, nuestro perdón. Esa tormenta es la más importante y Él la calmó. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Sí, perdón, estoy leyendo Romanos 8:32. Perdón, Romanos 8:32.
Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos para resistir la tormenta y traernos de vuelta a casa de manera segura, habiendo sido testigo de su gloria en Cristo. Y por eso le damos gracias. Versículo 31. Versículo 31. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Nosotros hacemos esto como congregación. Nosotros alabamos a Dios en la asamblea de los ancianos para que el mundo entero lo vea y se maraville. Y el quinto punto, a terminar el salmo, desde los versículos 33 a 42, vemos que Jesús convierte los ríos en desiertos y los desiertos en lagunas. Y Él resiste el soberbio y exalta al humilde. Repito, Jesús convierte los ríos en desiertos en la vida de los orgullosos, soberbios, y los desiertos en lagunas en la vida de los humildes. Salvación viene por medio del juicio de Dios. Él juzgó a su Hijo en nuestro lugar para darnos su bendición. Pero Él es Dios justo y va a juzgar el pecado. Y esa bendición viene a los humildes. Nosotros nos regocijamos en la demostración soberana de la misericordia de Dios en los versículos 33 a 42. Mientras que los impíos se mantienen en silencio. Escúchame bien. Escúchame bien. Perdón el español mío. Voy a hablar más despacio para que entiendan. Nosotros nos regocijamos en la demostración soberana de la misericordia de Dios que encontramos en los versículos 33 a 42. Mientras los impíos se mantienen en silencio. Tenemos que cantar, tenemos que alabar, tenemos que dar gracias, aunque el corazón se quebranta, aunque sufrimos, aunque a veces no entendemos, tenemos que hablarle al Señor porque conocemos su justicia, su misericordia. Porque solo los impíos, los soberbios, se mantienen en silencio. Su misericordia convierte ríos en desiertos para los malvados y desiertos en lagunas para los justos en Cristo. Él hizo esto para los malvados en Sodoma y Gomorra y para los redimidos en la tierra prometida. Él hizo esto para nosotros en Cristo, convirtiendo nuestros desiertos en lagunas de su bendición. Su misericordia resiste al soberbio y exalta al humilde en Cristo. Él hizo esto para el pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilonia. Él hace esto para nosotros en Cristo. Él nos exalta en Cristo y nos lleva a las bendiciones de su gloria para siempre. Dale gracias, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Los salmos son literatura sabia, dada a nosotros por Dios para enseñarnos cómo vivir colectivamente como su pueblo.
Con ese fin, el punto principal de este salmo es que caminemos en sabiduría, hermanos, hermanas, al considerar la misericordia del Señor y dándole gracias a Él por ello. El salmista concluye como comenzó, con un orden, con una orden para que el sabio considera. El sabio considera la misericordia del Señor, a darle gracias por Él, porque Dios rescata a su pueblo quien clama a Él por ayuda. En un momento vamos a concluir una oración y no sé si ustedes hacen otra canción. Pero quiero decirles esto. Este salmo nos da el lenguaje. Usted quiere el lenguaje de agradecimiento a Dios, aquí en este salmo lo encuentra. Este salmo nos da el lenguaje de agradecimiento y alabanza a Dios en medio de nuestra tribulación, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén. Él nos ha redimido. Él nos está redimiendo y Él nos va a redimir. Si no me entienden, pregúntale a los pastores. La salvación de Cristo es cierta, nos salvó, nos está salvando, nos está cambiando a la imagen de Cristo y un día nos va a salvar porque nos va a glorificar. Él es digno de alabanza. Él nos lleva como comunidad, juntos, para que le demos gracias, porque Él nos ha redimido, Él nos ha congregado, para que seamos portadores de su imagen y hablemos de su bondad y su misericordia y brillemos como portadores de su imagen al mundo oscuro que nos rodea. Vamos a hacer eso. Quiero orar, entonces le doy aquí la dirección a los pastores. Padre, gracias que hoy podemos experimentar y recordarnos de tu misericordia, tus obras maravillosas. Tú nos has redimido, congregado. Tenemos promesas que son tan ciertas y buenas y gloriosas en medio de nuestra tribulación que todos experimentamos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.